Bien, lo que vamos a ver ahora es amplificadores operacionales. Lo que se conoce como OP Amplifier. ¿Sí? OP. ¿Sí? Esto lo usábamos antes nosotros para alambrar las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Y alambrábamos las ecuaciones diferenciales y las resolvíamos, graficándolas, ¿sí? Era en una computadora analógica. ¿Sí? Entonces existía la materia de computación analógica. ¿Sí? Luego dijeron que eso era caduco y quitaron la materia. Y regresó el control automático analógico, ya no solo es digital, ¿sí? Porque es mucho más eficiente. Pues, o se necesita a veces que sea un control analógico. Y la base de una computadora analógica o de un control analógico es lo que conocemos como un amplificador operacional. El amplificador operacional más sencillo, 741, y más ineficiente era el 741. ¿Sí? Por decirlo. A nosotros no nos interesa lo que hay adentro. ¿Sí? Les va a interesar cuando estén en la electrónica, ¿sí? Sino que solamente vamos a distinguir entre entrada no inversora y la entrada inversora. Y esto será la salida del amplificador operacional. Lo fantástico de estos sistemas, de este dispositivo, es lo siguiente. Nosotros podemos colocarle elementos de retroalimentación y de entrada, y podemos crear o podemos reconstruir o configurarlo para que actúe de diferentes formas. Lo más importante del amplificador operacional es lo siguiente. El voltaje entre sus terminales es aproximadamente igual a 0 y la corriente de entrada es igual o aproximadamente igual a 0. Lo tomamos igual a 0. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que el voltaje entre los terminales es 0, el voltaje entre este punto y este punto es el mismo. ¿Sí? Por lo tanto, si a este llamamos un nodo V1, ¿cuánto vale V sub 1? Para este caso, 0, exactamente. ¿Sí? Por lo tanto, la corriente de entrada y la corriente de retroalimentación, la corriente de entrada va a ser igual a ¿qué? A VI menos V1 entre R1. ¿Sí? Donde V1 es 0, por lo tanto es igual a VI entre RI. ¿Sí? Si me escuchan la voz un poco rara, no se preocupen. Es que estuve en intemperie ayer, ¿sí? En la noche. Y no me llevé mi gorra, entonces la pelona falla. Es por la pelona que tengo una nariz constipada. No se preocupen. Entonces, esa es la corriente de entrada. Ahora, la corriente de retroalimentación, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál es el voltaje al cual está sometida esta resistencia? Este punto está sometido al voltaje V sub 0. Y este otro nodo está a 0. ¿Sí? Por lo tanto, V sub 0 menos V sub 1 entre RF. La F es de forward, ¿sí? De retroalimentación. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a V sub 0 entre RF.
Lo que andamos buscando, ¿qué es tener la ecuación o la relación entre voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Lo que nos interesa es despejar el voltaje de salida. ¿Qué más tenemos? Ya ocupamos la primera característica del amplificador personal. Voltaje entre los terminales, 0. Ahora, corriente de entrada igual a 0. Esta corriente y sumatoria de corrientes en el nodo 1. Sumatoria de corrientes, nodo 1. Aquí va a ser igual. Vamos a tener menos I sub I menos I sub F más I es igual a 0. I vale 0. Por lo tanto, I sub F es igual a menos I sub I. ¿Sí? Tenemos, por lo tanto, que V sub 0 entre RF es igual a menos V sub I entre RI. V sub 0 es igual a menos RF entre RI por V sub I. ¿Qué está haciendo este elemento? Esta configuración, al voltaje de entrada, si RF es mayor que RI, lo amplifica y lo invierte. ¿Verdad? Amplifica la señal de entrada y la invierte. Todos sabemos que el área bajo la curva de una señal, ¿sí?, es la energía. Entonces, no estamos creando vida. Estos elementos tienen un voltaje de polarización, Vp y menos V. Tienen voltaje de polarización. La energía para poder amplificar la extrae o la obtiene de las polarizaciones, de las fuentes externas. Eso lo van a ver en electrónica, ¿sí? A nosotros solo nos interesa esto, las configuraciones de, ¿sí? Está claro. Entonces, nosotros por eso ocupamos los elementos que rodean o que conectamos en sus terminales entre los terminales de entrada y los terminales de salida. Está claro. ¿Hay alguna pregunta de esto? Sí. En la polarización que tiene dentro del bulito, ¿por qué es diferente a la de los... No, ¿Esto? en la que sí, pero en la que está abajo. Eso. Ah, da igual. No importa. No importa. Solo tenemos que saber que es una entrada inversora y una entrada no inversora. Y no necesariamente el terminal positivo es para la no inversora. El terminal positivo es para la inversora, la no inversora, y el terminal negativo es la terminal inversora. Ah, ok. Gracias. Está claro lo que es eso. Veamos otro problema. Veamos.
Estamos hablando, por favor, de que B sub 0 siempre está referido a el mismo punto, ¿sí? Todo eso es el mismo nodo, es la misma punto de referencia. Bien. Voltaje entre los terminales del amplificador, la diferencia potencial, 0. Por lo tanto, este nodo, ¿a qué voltaje está? Este nodo está B sub I. ¿Sí? Este nodo está ¿a cuánto? B sub 1 es igual a B sub I. ¿Sí? No se visualiza hasta que el KBL. ¿Sí está claro? B sub 1 es esto, ¿no? Esto es B sub 1. Menos B sub I más B sub I más B sub 1 es igual a 0. Esto es 0, por lo tanto, B sub 1 es igual a B sub I. No lo logran visualizar, tienen las herramientas. KBL y KCL. ¿Sí? Espero que termine. Ya. Bien. Entonces, esto es V sub 1. ¿Sí? Siguiente. La corriente de entrada es 0. ¿Sí? La corriente acá es I sub 1, I sub 2. ¿Sí? Está claro. Sumatoria de corrientes en nodo 1. ¿Qué tenemos? Menos I sub 1 más I sub 2 más I es igual a 0. Esto vale 0, por lo tanto, I sub 1 es igual a I sub 2. Es la misma corriente que circula ahí. Entonces, esos dos elementos están, si la misma corriente, los dos elementos están en 0. Por lo tanto, P sub 1, ¿a qué va a ser igual? Divisor de voltaje, resistencia en la que cae, entre la suma de resistencias por el voltaje al cual está sometido. ¿Sí? Entonces, voltaje a la salida va a ser igual a 1 más R1 entre R2 por B sub 0. Por lo tanto, por B sub I. B sub I. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Un amplificador no inversor. Lo lindo de esto es ¿cuánto vale I sub 0? Exactamente. Tenés que I sub 0 es igual a V sub 0 entre R. Independientemente de qué valor tenga R. Fantástico. Nos independiza de la carga. Una consulta. ¿Quién era V sub IN, creo? ¿Ah? ¿Quién era el V sub IN, creo? El que está en la primera ecuación. Es la entrada entre. Perdón, sí.
¿Sí? Bien. Veamos otra configuración. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Cuál es el voltaje acá? 20. ¿No? ¿Ah? Vamos a ver. ¿Qué corriente circula aquí? La corriente que circula ahí va a ser igual a ¿cuál? 20 entre 7.5. ¿Sí? Por lo tanto, P sub 0 va a ser igual a 20, 7.5 por 2.5. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? Ajá. 20 entre 3. 6.67. 6.67. ¿Sí? Ahora bien, si ahora nosotros tenemos esto, 20 volts, 5 ohms, 5. Esto va a ser V sub 0. ¿Sí? Y entonces nos dicen, ¿qué es esto? Está aquí. Veamos. Analicémoslo solo. Esto es P sub I, P sub 0. ¿Sí? Y esto que está acá es P sub I. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos menos V sub I más V in más V sub 0 es igual a 0. V sub 0 es igual a V sub I, ya que esto es 0. Sí, bueno, está claro. Esto es un seguidor de voltaje. El voltaje a la salida es igual que el voltaje de la entrada. ¿Cuánto vale el voltaje de entrada? Si la corriente acá es 0, ¿cuánto vale el voltaje de la entrada? En este nodo. La corriente acá es 0. Por lo tanto, aquí circula una corriente, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es? Esto es 10 volts. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser P sub 0? 10 volts. Estamos evitando carga al circuito. Fantástico. Se independiza la carga del circuito. ¿Sí? Si tenemos ahora aquí, tenemos ¿cuánto nos daría el voltaje? ¿Cuánto nos daría el voltaje si tuviéramos RL fuera 1? Esto es RL. Y acá tuviéramos 1. ¿Cuánto sería aquí? Paralelo de 5 con 7, de 5 con 1. Paralelo
era 5. Sería 20 entre 5.83. 20 entre 5.83. y acá. Paralelo de 5 con es multiplicación 5 sextos. ¿Cuánto me daría? 2.85. 2.85. Y acá, ¿cuánto sería? Lo mismo, 10 voltios. Está claro. El voltaje a la salida siempre sería 10 voltios, independientemente de la carga que tengamos. Está claro. ¿Cómo digo que se llamaba esta configuración? Esto es un seguidor de voltaje. Todas las que hemos visto son igual, la configuración, o cada una es diferente. ¿Cómo? La configuración que hemos estado viendo del ejercicio 1, 2 y 3. Sí, claro. Son diferentes. Todas son Sí, sí, son diferentes. Ahora, sí, lo que pasa es que no me gusta. Bueno, vamos a ver, ¿por qué? Vamos a ver la siguiente configuración. A nosotros nos van a poner, bueno, a ustedes les voy a poner, o sea, va a aparecer configuraciones peladas, bien peladas. ¿Sí? No importa qué es, lo único que tienen que hacer simplemente es tener en cuenta las dos condiciones. Voltaje entre los terminales, 0. Corriente de entrada, 0. ¿Sí? Veamos. Tenemos el siguiente. Voltaje de salida. Eso, 2, R2. Es 1, R1 y RF. Sí. ¿A qué voltaje está sometido R1? R1 de 1. Y R2 a V2. ¿Sí? Porque el otro punto estábamos a 0. Exactamente. Por lo tanto, I1, I2, IF. I1 es igual a V1 entre R1. I2 es igual a V2 entre R2. E IF es igual a V sub 0 entre RF. ¿Sí? Ya ahí ocupamos la primera condición. Voltaje entre los terminales, 0. Segunda condición. Corriente de entrada, 0. Sumatoria de corrientes, tenemos I1 más I2 más I sub F menos I es igual a 0. Eso
esto vale 0, por lo tanto, F es igual a menos 1 más I2. Y 1 más I2. Por lo tanto, sustituimos V sub 0 entre RF es igual a menos V1 entre R1 más V sub 2 entre R2. Despejamos V sub 0 y vamos a tener que esto es igual a tener menos RF entre R1, V1 más RF entre R2 por V sub 2. Es decir, que amplifica cada entrada, la suma y la invierte. Esto es un sumador, inversor, un sumador, amplificador, inversor. Parece yoga esta cosa, ¿no? Pero sí. Entonces, eso es. ¿Sí? Es un sumador. Primero amplifica, luego cada uno, luego la suma y luego lo invierte. ¿Ah? ¿Qué capítulo sería ya? Es el quinto. El cinco, Esos pájaros me encantan. Dichoso fui. En la guerra mataron a mi hermano y mi mamá decía que todos los días le llegaba a cantar el pájaro. Y creen, y dice el gran hermano. La magia del mundo. Y hay que creer. Estamos. O sea que siempre vamos a estar analizando todo, ¿verdad? Siempre. Da igual lo que sea. Pero ahora vamos a ver algo todavía más fantástico. ¿Qué sucede si colocamos varios de estos en cascada? ¿Sí? Espero que termine. ¿Puedo borrar? ¿Ya? ¿Ya? Chulo. Entonces, vean. Tenemos dos amplificadores, por lo tanto tenemos dos etapas y cada etapa es independiente una de la otra. ¿Está claro? El voltaje a la salida de la primera etapa se convierte en el voltaje de entrada de la segunda. Por lo tanto, ¿qué voltaje tenemos en este nodo? 4 volts. Exactamente. Y el voltaje a la salida, ¿a qué va a ser igual? A menos, no nos acordamos, no importa. ¿Sí? ¿Qué voltaje tenemos aquí? 4 volts, más 4 volts. Por lo tanto, 4 volts es igual a resistencia en la que cae 4 entre la suma de resistencia 10 por V sub 0. ¿Está claro? Entonces, V sub 0 es igual a 10 volts. ¿Está claro? Fácil, rápido.
Chulo. ¿Qué corriente circula acá? Y subservo. ¿Qué corriente circula ahí? 4,0 sería ¿Qué? un miliamperio. Un miliamperio. Exactamente. Ese es exactamente. Perfecto. Vean los chicos de salir bien en el examen, primer examen. Entonces todo lo visualizan más rápido. Ya. Lástima que el último. ¿Qué pasa? Lástima que el último que vamos a salir bien. Exacto. ¿Puedo durar? Sí. Hagamos un choricero. Bueno, este. No, esto no es nada. Yo creo que voy a ir a comprar un poquito. Sí, muy interesante. A ver, te compré el cuaderno de este. Me quedo uno. Me quedo un bajo. Igual puedo ir a este. Parece bien. Sí, no, no. Solo la pregunta. O cuando lo sabes, pero para acá un medio de Nos piden encontrar V sub 0. ¿Sí? Tenemos tres etapas claramente diferenciadas. ¿Sí? Tenemos tres amplificadores. Operacionales tenemos tres etapas. Primer punto. Un volt. ¿Cuánto tenemos en este nodo? Este es un amplificador inversor. 6 entre 2, 3. Por 1, 3. Menos 3 volts. Es referenciado a este punto, ¿está claro? Todos estamos referenciados a un punto, igual este voltaje estamos referenciados a un punto y este voltaje está referenciado al mismo punto, ¿está claro? Sí, tenemos el mismo nodo de referencia. Acá, 8 entre 4, 2 por 2, 4 menos 4 volts. Ese también, eso le voy a preguntar, los tres son inversores, o solo los primeros. ¿Perdón? Sí, los tres son inversores. Siguiente. Voltaje en la salida. ¿A qué va a ser igual? A menos, es un sumador inversor, 10 entre 5 por menos 3. ¿Sí? Y luego, más 10. Perdón, esto es 15. 10 entre 15 por menos 4. Vámonos y ya. Sí, dale, con eso terminamos la clase. Sí. Dale. Sí, no. Sí, claro que sí. Lo que tenés aquí, ya lo vi. Esto es un inversor
amplificador inversor. La amplificación se da RF entre RI. 6 entre 2, 3. Por 1 volt a la entrada nos da 3 volts. Es negativo como es inversor. ¿Sí? Menos 3. Lo mismo acá. 8 entre 4, 2. Por 2 volts de entrada nos da menos 4 volts. ¿Sí? Eso es lo que vos tenés antes del siguiente etapa, que es la siguiente etapa. Esto que está aquí es un sumador inversor. Sumador, amplificador inversor. Lo amplifica como RF entre R1 por el voltaje de entrada, más RF entre R2 por el voltaje de entrada, sumado e invertido. Está claro. Entonces solo con esta configuración vamos a ir jugando, ¿verdad? Va a seguir jugando. Claro. Solo está en esta, güey. No. Hay una infinidad de... No, me refiero Sí, a... sí, Va, de las etapas. Sí. Sí, 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 sí. Después a esto le vamos a poner inductores. Y si le ponemos un capacitor, se convierte en un integrador. Y si le ponemos un inductor, se convierte en un derivador. Una pregunta. Y después en sistema eléctrico lineal 2 creamos filtros con esto. La polarización del amplificador, supongo es el tranquilito. La polarización que... Ajá, para el caso de son inversores, sí son negativos. ¿Verdad? Esto de que es positivo y negativo, eso ya están dadas las configuraciones. Bueno. ¿Sí? Eso ya están dadas. ¿Sí? Ahí no, eso no tiene nada que ver con nosotros, está claro. A nosotros solo nos interesa ver el elemento en las relaciones voltaje y corriente. Pero, por supuesto, en electrónica vas, revisas cuál es a dónde debe entrar y cuál es la configuración. Por supuesto. Mire, Mauricio, una pregunta. ¿Me oye? El 741. Hola, perdón. ¿Me escucha, Mauricio? Sí, claro. Va. Una pregunta. ¿Cómo calculó el voltaje de menos 4 volts de la salida del amplificador de abajo? Claro. Tenés 2 volts a la entrada. Lo vimos, ¿no? Esto lo vimos. Este fue el primero que vimos. ¿Sí? Tenés voltaje de entrada. Esto es RF y RI. Y vemos que el voltaje en la salida es igual a menos RF entre RI por BI. ¿Sí? Eso es lo que tienes. RF entre RI. Vamos, silencio, silencio. 8 entre 4, 2 por 2, 4. Negativo. ¿Sí? Esa fue la primera configuración. Ya lo vi, gracias. Bueno. Mauricio, las fuentes de polarización no van a jugar en nuestras ocasiones. Estas. Ajá. Claro. A nosotros no nos interesa eso. Bueno. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer después es ver un integrador. ¿Sí? Y es lo que hacíamos nosotros, era resolver ecuaciones diferenciales, alambrar todo esto. Es un buen problema. Porque eso es un chip, el 741 es un chip de 8 patitas. Entonces, hay más consideraciones de ruido, de muchas cosas más. Y la polarización del 741 era más o menos 12 volts. Por lo tanto, todo se escalaba a más o menos 12 volts. Bien, ese es el capítulo 5. Con escalar a más o menos 12, ¿a qué se refiere? Lo escalábamos para que no saturara, si no saturaba. ¿Ya? Entonces, para mí, esa materia nunca se tuvo que ver anulado, porque veíamos Laplace en ese momento y veías ciertas partes de control y se le daba todas las ingenierías. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, esto es el capítulo 5. Comenzamos el lunes con el capítulo 6. No más. Comenzamos con capacitor e inductor. El lunes tenemos capacitor e inductor y ya el miércoles
vemos circuitos de primero. Puedo venir el lunes a su clase. O sea, yo soy de la sección 2, pero el lunes tengo clases todo el día y para no volver el martes acá a recibir la otra clase virtual no vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, que se puede venir a la clase de esta sección Sí, solo el lunes. sí. Pueden cambiar secciones. No. Y para los que están, lo dejo grabado. Vamos a ver, para los que sacaron entre 0 y 4 en el primer examen parcial, lo dejo grabado porque las maras, si me entienden, se lo digan a la mara, es de entre 0 y 4, quien saque entre 8 y 9 y 10, va a pasar a 4 en el primer parcial. Para que no tiren la toalla. ¿Cómo? Si en el segundo parcial saca. Si en el segundo parcial sacan entre 8 y 10, los que sacaron entre 0 y 4 pasan a 4. Entre 0 y 3, porque el que está en 4 se queda en 4. Entre 0 y 3 pasa a 4. Así que celebra. Así que, sí, nos vemos entonces. Feliz fin de semana. Pero yo para los primeros dos eran solamente amplificadores, tres eran amplificadores personas. No, los primeros dos. No.